importantes. Para eso nos vamos a empezar haciendo algunas preguntas. ¿La prevención es nuestra mejor herramienta, pero estamos haciendo lo suficiente? Todos nosotros sabemos que la prevención es un parámetro bastante importante y por el cual nuestros pacientes también tienen que empezar a trabajar, ya sean niños, ya sean adultos. Pero ¿cuántos de nosotros aplicamos esa prevención efectiva? La mayoría de nosotros trabajamos en este parámetro de la educación primaria en salud. Sabemos que al paciente se lo debe de instruir, tenemos que ver los parámetros de cepillado. En ortodoncia no está por demás aquello tampoco, porque en ortodoncia también tenemos algunos parámetros que tenemos que respetar en relación a la higiene que tiene que tener el paciente. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos reeducación a ese paciente? ¿Cuántos de nosotros vemos cómo ese paciente se cepilla, cómo utiliza un cepillo? ¿Qué tipo de cepillo está utilizando? ¿Cuántos de cepillos hay en el mercado? Hoy en día, por ejemplo, recién nomás ha entrado la marca Curaprox al mercado. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, las características que tiene ese tipo de cepillo y cómo nos podría ayudar a nuestros pacientes? Y no es que yo sea asociado de la marca o algo así. Simplemente es que nosotros como odontólogos tenemos la obligación de ver ese tipo de características en nuestros pacientes. Porque el paciente nos puede preguntar, doctor, ¿qué tipo de cepillo utilizo? ¿Qué pasta? ¿Con cuánto de flúor? ¿Qué este tipo de encía que yo tengo, el problema que yo tengo? ¿Cuál es el instrumento que yo puedo utilizar para mantener esa buena salud bucal? No solamente es hacer resinas o actualizarnos en carillas, hacer lo mejor de estética y adhesión, si nuestro paciente no va a tener una buena higiene. No vamos a tener unos buenos parámetros por los cuales hacer esa prevención. Entonces, ese es un parámetro importante que debemos de ver acá. Ahora, las estadísticas nos dicen que solo 1 de cada 10 pacientes recibe una evaluación ortodóntica temprana adecuada. Y esta es una llamada de atención para todos nosotros. Según las organizaciones, la OMS, la OPS y demás, y las estadísticas que hay, ¿cuál es el parámetro o cuál es la anomalía? Una de las anomalías que tiene mayor incidencia en la población son las maloclusiones. Está en el 3er puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir todo esto? Y más aún en países como el nuestro, donde tenemos subdesarrollo, donde no hay materiales, que el dólar, que las marchas, etcétera, ¿no? Y como prueba de eso estamos escuchando algo de esa situación ahí. Pero más que todo en este parámetro yo lo atribuyo a varios factores. En este tiempo de trabajo que yo tengo en odontología y en ortodoncia, por lo menos he podido observar algunos factores encontrados comunes en los pacientes, los cuales se los voy a mencionar. Primero, muchos de los pacientes cuando vienen a la consulta traen a sus niños a los 15, 16 años. Esa edad será adecuada para que nosotros podamos empezar un tratamiento preventivo oportuno. Ya no. Y muchos de los factores que estos pacientes mencionan me dicen, ¿por qué no ha venido? Es que mi hijito lo he hecho ver con el estudiante de la universidad y no tenía conocimiento. Otro factor, el dentista recién egresado que quiere hacerme de todo, ¿no? Justamente para pagar sus préstamos en el banco. El dentista de la esquina, que es el más confiable y como está cerca de mi casa, pues bueno, fuimos ahí, ese dentista me dijo que a los 13 años recién voy a poder empezar un tratamiento, cuando mis dientes permanentes ya hayan erupcionado. El dentista primo de mi amiga, del primo, cuarto, quinto, que igual es dentista y que nos atiende, ¿no ve? Si se ríen es porque ya les han dicho, ¿no ve? Seguramente. El dentista del seguro, el dentista ya mayor que atiende a toda mi familia, ¿no? El dentista canosito que atiende a todos desde hace 30 años y que muy probablemente no ha entrado en ningún curso de especialidad, ha mantenido los criterios que tenía en la universidad y bajo esos principios ha empezado a trabajar y sigue trabajando. Entonces, ¿qué factor en concreto ustedes pueden notar en todo este conjunto de criterios que los pacientes les dejan en la consulta? La desinformación y la desactualización. El estudiante de la universidad evidentemente está haciendo sus primeras armas, está conociendo,
está aprendiendo, ganando experiencia. El dentista recién egresado que quiere hacer de todo, bueno, ya lo hemos dicho, muchas veces tiene préstamos, que la mujer, que la otra mujer, que la otra mujer, hay que pagar todas las cuentas. El dentista de la esquina, un parámetro muy similar, recién está haciendo sus primeras armas, recién va a tener platita para ir a esa especialidad. El dentista primo de mi amiga, es el típico influencer que se las sabe de todo un poco y pues bueno, quiere abordar todos y a todos, ¿no? El dentista del seguro, muchas veces por el tiempo en el que está trabajando, no le da tiempo para poder hacer otros cursos y demás. El dentista ya mayor, ya no hay mucho que decir al respecto, que generalmente se quedan muchas veces en ese parámetro y ya no quieren aprender, ya no queremos aprender. Cuando uno llega a cierta edad, pues bueno, la mente como que se cansa y ya no podemos avanzar. A veces queremos estudiar, nos dormimos. Queremos estudiar, el celular, procrastinamos. Queremos estudiar, la guagua viene, papi, que tengo este trabajo. Queremos estudiar, la mujer, tenemos que ir a una fiesta, un matrimonio. Y se van saliendo todas las cosas de contexto, ¿no? Y nos vamos alargando en el tiempo. Entonces, todas esas cosas, si se dan cuenta, todos los parámetros que he mencionado acá, están más que todos relacionados a la desactualización y a la desinformación. Por eso, el día de hoy, yo los felicito por estar acá. Me gusta mucho estar a mí en los cursos y como habrán visto en mi file, pues bueno, yo soy docente de varios lugares y me gusta redistribuir la información que me llega de los cursos y demás, y me gusta estar con personas como ustedes que siempre andan buscando la capacitación, la actualización, el mejorar, el llevar un tratamiento que sea más adecuado para ese mi paciente, ¿no? Y me da mucho gusto también estar entre buenos amigos que igual no había visto mucho tiempo, y pues bueno, estamos ahora dando este pequeño curso. Actualmente la ortodoncia forma parte de las novedades que revolucionan la práctica odontológica y todas sus especialidades. En muchos posgrados van a escuchar decir, por ejemplo, quiero hacer carillas, necesito primero una buena base articulada de las piezas dentarias para que esas carillas también sean satisfactorias en mis pacientes. Quiero tener un buen parámetro de oclusión, una buena mordida, ortodoncia va a ser la base para eso. No digo que lo es todo, sin embargo, nos soluciona muchos aspectos que nosotros a veces tenemos que considerar durante los procedimientos que estamos realizando. Entonces, en ese parámetro tenemos que ponernos a pensar, como en esta serie, ¿no? El buen doctor, que era un médico autista, si es que no han visto esta serie, ¿no? Y él analizaba todas las cosas y a manera de gracia también se le aparecían las imágenes por ahí por la cabeza, más o menos como nosotros tendríamos que pensar en cada una de las cosas que tenemos que hacer. No solamente es agarrar y bueno, pongo la resina, que la radiografía y la base, no, sino que tenemos que ver y analizar y pensar todos los parámetros que nosotros estamos viendo para hacer un diagnóstico eficiente y que nos lleve a un plan de tratamiento también que sea bueno para nuestro pacientito, ¿ok? Entonces, ese es un factor importante. ¿Quién les habla? Yo soy el doctor Iván España, para los que han llegado tarde, y pues bueno, yo me dedico más que todo a la parte de ortodoncia y a la parte de empresas últimamente. Dirijo una clínica que tiene 2 sedes acá en la ciudad y pues bueno, ahí tengo la oportunidad de ver muchas cosas en relación a los pacientes en la práctica clínica y también me ha podido enfocar hacia la parte educativa en varios aspectos. Entonces, como ustedes verán, pueden hacerme cualquier pregunta relacionada a la parte de ortodoncia y a todos los parámetros que podemos ver en cuanto a terapéutica, en cuanto a nuevas técnicas. Ahora estamos avanzando y viendo ya, por ejemplo, el uso de las IAs en lo que es odontología, en ortodoncia, en el diagnóstico. Entonces, fíjense cómo esto de aprender nunca se va a acabar para nosotros, porque mañana esas IAs también, nosotros, cada uno de ustedes que está sentado acá, las vamos a tener que administrar y las vamos a tener que guiar para que nuestros pacientes hagan un procedimiento efectivo. ¿Nos van a ayudar? Sí. ¿Nos van a reemplazar? Depende, ¿no? Depende de si nos vamos actualizando, capacitando, vamos también acompañando ese desarrollo
que va viniendo con la evolución y con la tecnología. No se olviden del librito de quién se ha llevado mi queso, ¿no? Ahí tenemos que ser como los ratoncitos. Nos adentramos a nuestro tema. Consideraciones ortodónticas en la prevención de las maloclusiones. De eso vamos a hablar el día de hoy. He preparado una diapositiva que sea útil para todos ustedes. Primero, antes de empezar, hay ortodoncistas en la plenaria. Levánteme la mano. ¿Quiénes son ortodoncistas? ¿Ninguno? ¡Oh, qué sorpresa! En serio. ¿Odontopediatras? ¿No hay? Uno. Excelente, doc. ¿El resto de ustedes son generales? ¿Alguno tiene alguna otra especialidad? ¿Cirugía? Excelente. Ok, entonces nos vamos a enfocar muy bien, porque a veces mis colegas ortodoncistas pues son muy minuciosos, entonces vamos a ver algunos aspectos también de esa parte para poder entender bien. Adentrémonos en la introducción. ¿Qué es la ortodoncia? Para recordar, la ortodoncia obviamente es una rama subespecializada de la odontología que nos va a dar prevención, diagnóstico, tratamiento de maloclusiones, ¿no? Y que nos va a dar los parámetros para poder ver toda esa complejidad y analizar en el paciente y ver un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Es una especialidad enfocada más que todo en la estética dental, en la función masticatoria, en la salud del paciente, pero sobre todo aquí yo le agregaría la estabilidad dimensional oclusal, que es un parámetro también importante que nosotros debemos de ver cuando hacemos rehabilitación, cuando hacemos restauraciones, incluso cuando hacemos periodoncia, ¿no? Entonces es muy importante de ver todo este parámetro y este complejo. La ortodoncia obviamente tiene relaciones tanto verticales como horizontales con la mayoría de las áreas de odontología y es muy importante no dejarla de lado y siempre tener en cuenta que debemos de hacer, si es que no practicamos la ortodoncia, por lo menos hacer la remisión correspondiente o trabajar con alguien que nos pueda guiar en este aspecto. Muy importante. La ortodoncia obviamente busca mejorar lo que es la sonrisa, la salud oral, la confianza de nuestro paciente. Qué importante es eso en este tiempo, brindando una mejor calidad de vida. Como ustedes saben, estamos en la generación de cristal y ahora los niños es mucho más fácil que tengan crisis de ansiedad, que tengan problemas de autoestima y si tienen conexos todavía problemas dentarios agregados a esto, mucho mayor es la incidencia de este tipo de problemas psicológicos en nuestros pacientes. Entonces, fíjense cómo la odontología ha ido cambiando. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que a los niños había un docente que agarraba un sopapo al niño y listo, tranquilito ahí en el sillón. Ahora hagan ustedes eso en la consulta, juicio, ya en la cárcel nomás. Entonces, es importante tener en cuenta cómo va cambiando todo. La forma de tratamiento, la forma en la que nosotros abordamos a nuestros pacientes, entre otras cosas que nosotros debemos de considerar también, ¿no? La ortodoncia juega un papel fundamental, como habíamos dicho, en la prevención de nuestras maloclusiones, ya que es la que nos va a definir un buen parámetro de mordida, por así decirlo, en palabras sencillas. El adecuado desarrollo de los dientes y de los maxilares obviamente va a ser crucial para que nuestro paciente tenga una buena sonrisa, una sonrisa idealizada, que pueda generarle estos parámetros que hemos dicho de confort, de calidad de vida, de una buena psiquis al paciente, de una buena función masticatoria también. Tengo pacientes que en ocasiones han venido, recuerdo el caso de una niña que vino por una endodoncia de un primer molar superior y un primer molar inferiores, permanentes. Las dos piezas las habían tratado previamente, les habían hecho una endodoncia primero y luego un retratamiento de endodoncia en ambas piezas. Vino para consultar por un tercer tratamiento de endodoncia, imagínense, tercer tratamiento de endodoncia en las dos mismas piezas. ¿Qué es lo que no han considerado anteriormente? La oclusión. Porque en la niña no tenía oclusión a nivel de los premolares y caninos, solamente mordía a nivel del primer molar y a nivel del incisivo lateral. Obviamente que la carga masticatoria estaba centrada en los primeros molares
y le generaba mayor tensión del vector de masticación. Entonces, en ese momento la niña obviamente que sentía molestias, sentía dolor, era una hiperemia pulpar. Pero los doctores han agarrado y le han hecho endodoncias. Y no bastando con eso, le han hecho retratamiento de endodoncia. Entonces, ¿a dónde vamos? Por eso es importante que nosotros consideremos el aspecto importante que nos demarca la oclusión en todos los factores que nosotros tenemos que ver preventivos dentro de la boca. A través de intervenciones tempranas y tratamientos especializados, la ortodoncia busca prevenir, corregir maloclusiones, asegurando esa función masticatoria óptima en nuestros pacientes, que es algo muy importante de ver, ¿no? Y obviamente el perfil de mi paciente, la forma en la que desarrolla el rostro, la cara, va a ser también importante en ese momento, ya que va a acompañar ese crecimiento que estamos tratando de definir en este parámetro. Importancia de la prevención. En un primer aspecto, el diagnóstico temprano es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Desde qué edad yo podría concluir en un diagnóstico ortodóntico? Yo tengo pacientes desde 3 años, no con aparatos brackets ni con aparatos removibles, pero sí con aparatos miofuncionales, que pueden trabajar la estructura y la posición de otros órganos y otras funciones, como los labios, la posición de los labios, cómo ese niño come, respira, deglute. Entonces, esas cosas también tenemos que poder observarlas. ¿Cómo hacemos el examen de una deglución atípica? ¿Cómo hacemos el examen para una respiración bucal en mi paciente? ¿Cómo detecto yo esas cosas en mi paciente? Solamente veo a mi paciente cuando está sentado, abre la boquita, reviso 32 piezas o 20 según el paciente. Esas cosas son las que yo tengo que preguntarme. ¿Qué es lo que estoy haciendo ese momento en que el paciente se sienta en la consulta? Sea niño, sea adulto. Porque tengo pacientes también adultos que tienen problemas de respiración bucal, de onicofagia, ¿no? De lapisfagia, entre otras cosas. Entonces, es importante de ver todos estos parámetros. ¿Estos parámetros pueden alterar la función masticatoria de ese mi paciente? Sí. Les comento un caso igual que vi hace un tiempo. Paciente de clase 1. Estábamos trabajando con brackets, paciente adulta, 19 a 20 años. Estábamos trabajando con brackets para corregir algunos problemas de giroversiones y demás. Un caso sencillo relativamente. Me equivoco en la edad, tenía 18 años la niña. Estábamos ya por finalizar el caso, por extraer los brackets de aquí a un mes, mes y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que ha pasado? En una de las consultas, la niña viene con una pieza, el incisivo lateral y el incisivo central, en borde a borde. Cuando ya estábamos en una posición articulada, ya estaba bien, teníamos línea media, guía anterior, todo lo que ustedes quieran. Pero en esa consulta viene y con borde a borde. ¿Y qué ha pasado aquí? A pensar, el arco, se ha doblado el arco, hemos cambiado a arco nuevo. Ya, controla en un mes. Vuelve en un mes, invertida. ¿Y qué ha pasado aquí? O sea, ya estábamos en arcos pesados, en arco 17 por 25, pesado. ¿Cómo iba a poder trasladarse? Pero ¿y qué ha hecho para eso? A analizar otra vez, a ver qué está pasando. Y en ese momento se me ocurre recordar un hecho del pregrado, a la doctora Gladys Bustamante, recuerdo. Cuando ustedes revisan a un paciente, no solamente se revisa al paciente y la boca y el espejito, doctores decía, y con énfasis la doctora, los que la han conocido. Se revisa todo en el paciente, hasta el cabello, se revisa las manos, las uñas, y se me vino a la mente. Muéstrame las manos, me muestra las manos, da la vuelta a las manos y las uñas. Todas carcomidas. ¿Qué ha pasado? Es que, doctor, estoy postulando ingeniería y últimamente estoy muy estresado y no sé qué. Y lo que ha pasado es que ha empezado ella a masticarse así los dientes, ¿no? Y las uñas mientras ella estudiaba. Solamente ese hecho y ese dato, incluso fíjense con la fuerza que lo haría, ha hecho que 2 piezas, incluso estando controladas con un arco pesado,
se me inviertan en posición. Imagínense, fíjense si nosotros no analizamos, ¿qué haríamos en ese caso? O sea, ¿cómo me excusaría yo en ese paciente de lo que está sucediendo si es que yo no analizo el caso a detalle? Ese es un parámetro muy importante que tenemos que ver en todos nuestros pacientes. No debemos olvidarnos esa situación o tener en cuenta de que porque ya la sabemos, ya la estamos aplicando. No, la historia clínica es importante, todos los parámetros de detección tempranos son importantes, el análisis de cada caso en particular y cada parámetro que se vaya dando. Entonces, fíjense, miren, esas cosas se pueden presentar, aún así fuera algo tan intrascendente o tan raro en ese momento, pero tenemos que poder observar eso, el diagnóstico temprano. El otro es el tratamiento preventivo, que tenemos que tratar de hacer una ortodoncia, una ortopedia preventiva. Se habla mucho de eso hoy en día. Más que todo para que los pacientes no digan, pues, ay, el doctor se está colocando una casa con mi boca, dicen, ¿no? Ay, ya tengo un auto dentro de mi boca. Esos son los comentarios que a veces tienen los pacientes. Pero ¿por qué llegan a ese punto? Por los parámetros de prevención. No hay prevención. No les han dicho. El paciente viene y dice, pero doctor, a mí nunca me han dicho esa situación. El doctor nunca me ha avisado, nunca me ha explicado qué tenía que hacer en ese caso. Entonces, por eso es importante también que nosotros apoyemos a nuestros pacientes con estos parámetros, ¿no? La evaluación o la prevención de problemas severos, autoestima, estética y salud bucal también es importante dentro de este parámetro de prevención. Como habíamos dicho, y hoy en día ustedes saben que especialmente en los pacientes más pequeños y creo que también en los adultos, ¿no? El bullying es pues primordial en ese aspecto. Los niños van con los caninos un poquito más arriba, ¡ay, esos vampiritos que no sé qué! Luego llegan a la casa, el niño llora, se aflige, ¿no? Entonces, es importante de ver esos parámetros de prevención en nuestros pacientes, para que esto no los incomode, para que ellos puedan desarrollarse no solamente en la parte estética, sino también en la autoestima, en la oclusión, en la función masticatoria que nosotros tanto estamos buscando, ¿no? Ahí tenemos algunos parámetros que son muy importantes acá. Ahora, definimos la maloclusión. La maloclusión, por favor, no es una enfermedad, es una anomalía, una alteración de las estructuras y su posición. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir acá. Y tenemos 4 principales que podemos ver en la práctica general que ustedes prácticamente podrían trabajar. Dientes apiñados, mordidas abiertas, cruzadas, mordidas profundas. Incluso a temprana edad, solamente con el manejo de un buen aparato, ustedes podrían llegar a corregir problemas de esta índole. Yo no les animo, si es que ustedes no han hecho ortodoncia o no han tomado cursos de ortodoncia, a meterse a casos complejos, clases 2, extracciones de piezas, clases 3 y demás. Pero otras cosas como expansión de paladar, un plano inclinado para corregir, por ejemplo, una clase 3 a temprana edad, es totalmente sencillo y muy fácil de hacer, ¿no? Y ustedes pueden colaborar mucho a la función de ese paciente y obviamente a establecer un parámetro de regularidad, ¿no? Que es lo que más estamos buscando. Entonces ahí tenemos. Pero ¿cómo identificamos estos parámetros? Porque es importante también ver la normalidad. Si nosotros vemos la normalidad y la aprendemos, podemos identificar y de ahí nosotros podemos generar también un tratamiento que vaya a ser efectivo para esos nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa característica. Vamos a ver algunas causas comunes que ustedes ya las conocen, pero vamos a ir retocando algunas para que también las puedan hablar con sus pacientitos. Primero, los factores genéticos. Si bien se ha hablado mucho de que el factor genético es predisponente, pero también es modificable, es conducente. Puedo yo direccionarlo hacia una cierta parte. Utilizando una serie de aparatos puedo corregir yo una clase 3 a temprana edad, puedo corregir una clase 2 a temprana edad. Entonces, eso es lo que también buscamos en nuestros pacientes, no solamente en la práctica, en los seguros, sino también en la práctica general en el día a día.
Otro factor que yo le atribuyo mucha importancia son los hábitos perjudiciales. Y de esos hay muchos hoy en día. Empezando de qué cosas? El celular. El celular nosotros no lo manejamos aquí, no lo agarramos ahí para leer, ¿no? No es acá. Debería, porque así mantenemos una buena posición. Pero ¿qué hacemos? Hacemos esto. En el micro, ¿no? En el taxi. Peor en la noche, su respaldo de la cama están así y así. ¿Ve? ¿O no? Todos están así. Niños. Vienen a la consulta niños de 2, 3 años con su celular. Le quito y la hago, ¿no? Malos hábitos que se van introduciendo. ¿Qué otros malos hábitos podemos agregar ahí? Los hábitos que ya conocemos. Succión digital, succión de los labios, mejillas, ¿no? Mordisqueamiento de objetos, uñas, respiración bucal, deglución atípica, todo lo que ustedes ya conocen en ese parámetro. Y ahí se agregan parámetros posturales. Esa situación del celular puede hacer que en un niño en desarrollo le afecte a la posición de maxilares, le afecte a la posición de la postura en el paciente, le puede afectar. Porque el niño no está pues 5 minutitos, ¿no ve? Está 3 horas jugando su jueguito, ¿no? League of Legends, listo. O Free Fire, qué sé yo, no sé, tantos juegos que hay hoy en día. ¿Afecta? Afecta. Cuando hablamos, por ejemplo, del mal hábito del biberón o del solamente chuparse el dedo, ¿qué factores yo tengo que considerar para que ese hábito de chuparse el dedo sea pernicioso, sea improductivo para el crecimiento de los maxilares? Uno, la cantidad de los dedos. Otro, la frecuencia con la que lo hace el niño. Y otro, el tiempo en el que ha desarrollado ese mal. Es decir, se chupa un dedo, ¿cuántas horas se chupa ese dedo? 3, 4 horas. ¿Cuántas veces al día? ¿Durante cuánto tiempo? 2 años, meses. ¿Por qué no puedo evaluar el celular de la misma manera? El celular, ¿cuántas veces yo lo uso al día? ¿Cuántas horas? ¿Durante cuánto tiempo? Y a los niños, de hecho, durante toda su vida, ¿no? Porque obviamente lo van a tener que utilizar también cuando sean mayores y adultos. A no ser que aparezca, no sé, pues un chip como ahora, ¿no? Con lentes, listo, y sale una pantalla ahí adelante y uno sigue caminando y está haciendo así, ¿no ve? Con la tecnología. Entonces, pues bueno, van a ir modificándose. Pero mientras tanto, el celular va a tener una repercusión sobre el crecimiento, sobre la estructura, postura, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante de ver esto de los hábitos que puedan ser perjudiciales. Otro parámetro, los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, ¿qué puedo mencionar? El más importante, la alimentación. ¿Qué consumen hoy los niños? ¿Qué consumen hoy las personas? Salieron de aquí a donde van a ir. ¿Dónde es el Pollo Copacabana? Aquí en el Prado. El mall. Listo. Chicken, Planet Chicken, creo hay, ¿no? Otro. Hamburguesita, pollito, pizzita. ¿Cómo era antes la alimentación? Más sólida, fibra, habían otras cosas. Hay gente que todavía le gusta roer huesos, sí, pero a los niños, a ver, denles así. No, lo dejan todo como sea. Le dan una pequeña parte de la fibra de la carne. ¿Qué cosa es esto, papá? Y se quieren vomitar incluso, ¿no? Entonces, está mal. La forma en la que estamos llevando nuestros hábitos está totalmente mal. ¿Y los papás qué hacen? Son permisivos. ¿Le ha dado la fibra? No, doctor, no, ¿cómo le voy a dar eso? Le duele a mi hijito, le duele, sufre, ¿no? ¿Sufre en realidad ese niño? No, no sufre. Pero esos hábitos son importantes. Yo no les digo a los pacientes que tienen que comerse los nervios de la carne, no, pero mínimamente que los mastiquen, que hagan función, ¿no? Nosotros queremos bajar de peso, el niño quiere subir de estatura. ¿Qué hacemos? Natación, básquetbol y fútbol, gimnasio, qué sé yo, ¿no? Pero ¿y en la boca? ¿Cómo hacemos esa función? ¿Cómo motivamos esa función en el niño, en la persona? Masticando. Estos músculos de acá alrededor, ¿qué se llaman? Son grupos de músculos masticadores.
Entonces, justamente esa función es la que tienen que ejercer. Y estos factores están introducidos también en ese parámetro, dentro de la alimentación. Obviamente no voy a mencionar los otros que ustedes ya conocen, ¿no? Pérdida. Podemos hablar y dar clase magistral de eso. Pérdida prematura de piezas dentales, erupción de tipo primaria, de secundaria, terciaria. Todas esas cosas ya sabemos. Pero hay cosas que estamos obviando y que no estamos considerando en el tratamiento de nuestros pacientes y que sí tenemos que considerar y ver para que estos pacientes tengan un buen parámetro de crecimiento, un buen parámetro postural, de oclusión, funcional, estético. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer énfasis. Algunos tips y algunos detalles en relación a qué tenemos que prestar atención desde el principio en nuestro paciente. En nuestra evaluación inicial, la historia clínica, ya sabemos que es una recopilación de datos donde nosotros vamos a meter todo lo que nos interesa en relación a la salud de ese paciente y al tratamiento que queremos realizar en él. Incluyamos la forma en la que se para el paciente, la forma en la que se sienta, cómo respira, análisis de respiración, de deglución, es muy importante para que nosotros hagamos una definición de qué problemas tiene. Muchas veces incluso las restauraciones que ustedes tienen, un paciente respirador bucal tiene una repercusión sobre la adhesión de las restauraciones que ustedes realizan en la consulta. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué hace ese aire que entra por la boca y que pudiera afectar de alguna manera a las restauraciones que nosotros estamos realizando en boca? El paciente viene, le ponen una restauración, a la semana se salió. Otra restauración, otras 2 semanas, se salió. ¿Qué estoy fallando? Tomaré un curso. ¿Quién va a dar en el curso del CEO Restauración? No he visto el doctor Gilmer, me acuerdo, está por ahí. Voy al curso del doctor Gilmer, sí hago esto, pero si no considero los parámetros miofuncionales del paciente, estoy olvidando un factor clave etiológico de muchos problemas bucales que yo tengo en mi paciente. Entonces, justamente por eso es que tengo que tomar en cuenta, y que es un tip muy importante, recordar todos los parámetros que yo tengo que ver dentro de la anamnesis de mi paciente. No las obviemos. Sé que es un tanto engorroso, que burocracia, hay que llenar papelitos, que consentimientos, que contratos, etcétera, etcétera, etcétera. 20 cosas antes de ver al paciente, ¿no? Pero es muy importante, y especialmente la anamnesis de ese paciente. Ver qué tiene, cómo se está desarrollando, cómo respira, cómo se sienta, cómo se para. Todas esas cosas es importante de ver para que en el paciente nosotros definamos factores etiológicos. Si no vamos a eliminar la etiología, olvídense, esas restauraciones siempre se van a salir. Y ustedes van a seguir pensando, algo estoy haciendo mal. Hablaré con el doctor tal, iré a tal curso, me iré a China, a Japón, a todo lado. Me sigue faltando este parámetro, sigo teniendo este problema. ¿Qué es lo que está pasando? Y uno se empieza a deprimir luego, ¿no? ¿Por qué? Ya hasta le tiene miedo. No, mejor no haré así, coronita directo haré. No, ya no haré una resina, una carilla. Una cuarta no haré. No se va a salir. Todo está en la definición del plan de tratamiento, el diagnóstico previo. Todo. El examen bucal también es importante. ¿Cuántas veces yo he visto examinación? Y bueno, yo que dirijo a varios profesionales que trabajan conmigo, cuando hacemos alguna revisión de alguna queja de un paciente, ¿qué ha pasado aquí, doctor? Era una caries profunda. ¿Y dónde está la radiografía? Me he olvidado pedirle. ¿Cómo así? ¿Cómo van a hacer una caries profunda sin radiografía? ¿Cómo? No entiendo, la verdad, no entiendo. Y luego, claro, como son generación de cristal, disculpe doctor, creo que yo nomás le he ofendido, vaya y haga nomás su trabajo, ¿no? Y así se han transformado las cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta cada parámetro que nos han enseñado. ¿Hay que volver a estudiar? Hay que volver a estudiar. ¿Hay que volver a leer los libros básicos? Sí, hay que volver a leer los libros básicos. ¿Hay que actualizarse con las nuevas versiones? También. Y hay que tener siempre un juicio crítico al respecto de todo lo que leemos y aplicarlo. ¿Y quién mejor que ustedes que trabajan día a día con
montones de pacientes y estoy seguro que a veces no les da ni tiempo de estar viendo cada parámetro que les menciono, pero traten de no olvidarlo. Traten siempre de guiarlo de una buena manera. Las radiografías, como decía, un factor muy importante. Y hoy en día que avanza tanto, cada vez a pasos más grandes. Ahora las técnicas con BIM, las técnicas con IAS, ahora ya hay programas que te lo hacen, los trazados, hay de todo ya para poder evitar muchas cosas, ¿no? El escáner intraoral, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que puedo mencionar en ese parámetro para complementarios. Hasta nuestros modelos dentales ya se están modificando, ¿no? Antes siempre era modelito, yesito, que el zócalo, que a pulir, etc. Ahora, ¿quién hace esto? Una máquina lo puede hacer por ustedes, más rápido. Escaneada, lo mandan y ching, ya sale todo el modelo lindo ahí. Ni siquiera burbujas, nada, se olvidan de los principios que hemos aprendido, ¿no? En materiales dentales, yo me acuerdo, hay que vibrar con cierta frecuencia, con cierta carga, ¿no? Ya nada de eso, dentro de un poco va a importar. Pero es importante que nosotros sepamos también conducir a toda la tecnología que nos está rodeando. Ojo con eso, ¿no? Porque yo veo ahora, porque reviso tesis de las maestrías y muchos maestrantes piensan que con el chat GPT, listo, rapidito han sacado sus tesis, ¿no ve? Cuidado si me encuentran, porque yo sé revisar bien eso en las tesis. Es importante de ver también esos parámetros, guiar toda la tecnología alrededor de todo el conocimiento que nosotros hacemos. ¿Ok? Las fotografías. ¿Cuántos de ustedes tienen cámara en la consulta? No me refiero a sus consultorios, o digo a sus celulares. Cámaras. ¿No hay? ¿No hay? Grave. Hay que documentar. Háganse un pequeño presupuesto y con eso cómprense, aunque sea una cámara semiprofesional. Hay cámaras incluso a medio uso. Documenten. Y si no es eso, pues bueno, cómprense un buen celular de una buena gama. Y con eso aprendan a configurar, porque hay celulares también que toman muy buenas fotografías y que bien configurados pueden servir para registrar casos. ¿Sí? Importante. E incluso ahora para temas legales, ¿no? ¿Han visto los cursos que están sacando los colegios de odontólogos, el colegio de abogados? ¿No? Recientemente, creo el 20 de agosto va a ser negligencia odontológica, dice, dada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz, ¿no? ¿A qué nos van a arrastrar? ¿Se imaginan? No voy a entrar en tema de debate, ¿no? Porque obviamente es correcto que los abogados sepan, que los pacientes sepan, ¿no? Porque ya está de buen tamaño muchas cosas. Pero de ahí lo que va a pasar es que van a venir pacientes buscando ciertos detalles y cosas, ¿no? Así que, estimados colegas, sean detallistas en lo que van a hacer en la práctica cotidiana. Si ustedes respetan todos los factores que están y que hemos aprendido de la práctica general, del pregrado, posgrados, cursos, seminarios como este, entre otros, pues despreocúpense porque están haciendo buenos trabajos y luego consíganse un buen abogado. Eso sí, ya les digo de hecho, ¿no? Para que también manifiesten todo esto. En otros países esto es regular. En otros países los odontólogos tienen que tener un seguro contra negligencia odontológica y tienen que pagarlo todos los años. Así como pagamos los seguros por el auto, la casa, etcétera. En otros países, sin ir lejos, Argentina, Chile, se exige ese seguro de negligencia odontológica y uno para trabajar tiene que tenerlo y ustedes tienen que pagar una prima anual, ¿no? Todos los años, por decirles algo, no sé, $200, por decir algo. Pero ojo, ese detalle va subiendo, no es que todos los años se mantiene, ¿no? No sé si alguno ha tenido una prima por seguro de vehículo. Cuando uno lo choca el auto, la prima al año siguiente sube. Va de acuerdo a cómo tú te comportas en tu conducir en ese caso. En lo otro será en la forma en la que tú llevas tus tratamientos. Entonces tus primas irán subiendo año a año de acuerdo a qué, si eres negligente o no eres negligente, en otras palabras, ¿no? Entonces a ese punto vamos a llegar. Es algo normal en la mayoría de los países, ¿no? Acá sí nosotros no tenemos.
Así que vayamos viendo también todos esos aspectos. ¿No quieren tener problemas? Hagan caso, escuchen, vean, lean de nuevo. Vayamos viendo toda la parte básica, toda la parte de pregrado, otra vez a reforzar conocimiento. Y de ahí otra vez a seguir avanzando, ¿no? Solamente este mundo es de los fuertes, como dicen, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en ese parámetro. Veamos un poquito del desarrollo crecimiento craneofacial. En el desarrollo crecimiento craneofacial claramente hay una evolución muy notable desde el recién nacido hasta cómo se va desarrollando la estructura del macizo craneofacial a los 5 años, 14 años y bueno, como adultos también más adelante. Entonces ahí tenemos este parámetro. El desarrollo craneofacial obviamente durante la infancia es mucho más fácil de conducir porque esas suturas, esos huesos son lábiles, son fáciles de formar. Agarramos un aparatito básico como un plano inclinado y nosotros podemos corregir una posición básicamente de manera muy sencilla y en poco tiempo. Hoy en día han aparecido otra gama de tratamientos también que son destinados, por ejemplo, a odontólogos generales y a odontopediatras. Hablo de la línea MioBrace, ¿no? Que es una gama de tratamiento que ha salido justamente para el odontólogo que no es ortodoncista, pero que puede manejar aspectos de función en el paciente. No es necesario ser ortodoncista para trabajar un aparato MioBrace, en teoría, por lo menos por lo que sugiere su creador, ¿no? Evidentemente hay que tener algunos criterios y nociones básicas, pero de ahí en más el aparato no es un aparato complejo. Básicamente se puede conducir con una mínima cantidad de controles y se puede llevar a más allá, ¿no? Entonces, pero es importante siempre seguir viendo y estudiando, no es nomás, el doctor España ha dicho, yo le pongo entonces. Si hay algo que sale mal, le llamo. No, tampoco es así, ¿no? Bueno, pueden llamarme, sí, pero tienen que saber conducir la parte también básica de criterios en ese paciente. Y eso vamos a ver a grandes rasgos también hoy día. En nuestro desarrollo y crecimiento craneofacial tenemos que considerar el parámetro del crecimiento óseo y la posición en la cual se pueden adecuar las diferentes estructuras. La parte de la cara, la parte del macizo del maxilar superior y del maxilar inferior. Y por ende también la parte del cuello, las vértebras, la cintura escapular, ¿no? Entonces es importante de ver todos estos parámetros y por eso al paciente no podemos verlo solamente de perfil, hay que verlo de frente, hay que analizar su radiografía panorámica, lateral, en muchos casos una radiografía anteroposterior, en otros pacientes veremos oclusales, en otros pacientes incluso radiografías carpales podemos pedir para determinar el grado de osificación y crecimiento, ¿no? Y hoy día que utilizamos también la combi. Entonces es importante de ver también todos esos parámetros. Apréndanse todo eso. Si hay curso de combi, hay curso de cómo manejar estas cosas, métanse, aprendan. Es muy importante. Les va a servir mucho para ver esos parámetros. Veamos siempre también la forma de engranamiento, de crecimiento, de aproximación que han tenido los maxilares. Y esto hablo más que todo en pacientes adultos, donde ese engranamiento también es importante para el establecimiento de una buena postura. Estoy hablando muy bajito. ¿Sí? Para disculpar que estos días me he resfriado y bueno, estamos ahí con la ronquera. Generalmente hablo fuerte. Pero bueno, ahora sí, estamos acá. Hablábamos del crecimiento. Tenemos que hablar o ver acá estos parámetros justamente de la posición de nuestro plano de oclusión, de la forma en la que nosotros o el paciente va articulando esta posición de oclusión. Las guías anteriores o la línea media dentaria, media facial, las líneas caninas, molares, todas estas cosas nos interesan de ver en cuanto a la articulación que ese paciente ha llegado a obtener en relación al crecimiento que tiene, ¿no? Y ahí está el crecimiento óseo de cómo tenemos que ir viéndolo, observándolo.
No es necesario hacer muchas mediciones, pero sí es importante observar. Y es muy fácil de darse cuenta cuando un paciente tiene una asimetría. Al sonreír, el labio está uno más abajo, más arriba, la posición del rostro. Incluso los pacientes que están así parados, encorvados o así, ¿no? Entonces ya hay posiciones que nosotros tenemos que ir identificando. Y justamente eso les pongo acá. La posición de la clase molar dentaria que nosotros obtenemos en clase 1, por ejemplo, nos va a guiar a una postura más o menos neutra, erguida, bien posicionada, una estructura de la columna vertebral en una buena posición, cuello, cintura escapular y pélvica también en una buena posición y por ende la posición de la cabeza y los maxilares también tendrían que ir a un buen parámetro. Pero ¿qué pasa en pacientes donde yo tengo una clase 2, donde yo tengo una clase 3? La posición de ese paciente se va a ver afectada. Ya este paciente que está ya inclinado hacia adelante, pónganle su celular más. Peor. Paciente de clase 3, lo mismo, ¿no? Generalmente estos pacientes, cuando ya son más adultos, ¿qué tipos de problemas tienen? Problemas en la columna, problemas en las rodillas. Todo eso está conectado con la boca y el crecimiento y la postura. Sí, está conectado, ¿no? Entonces es muy importante de ver esto. ¿Dónde ustedes se van a demostrar eso? Cuando van al gimnasio, quieren alzar una pesa, no es pues así nomás, ¿no ve? Es dientes y ¿no? A hacer fuerza desde el cuello, desde la posición de los dientes. Entonces todo eso tiene una interrelación, todo el cuerpo tiene una interrelación en cuanto a la postura, desarrollo. Si ese paciente se va a desarrollar en estas posiciones de clase 2, de clase 3, obviamente que vamos a tener alteraciones con el tiempo y este paciente también va a sufrir de alguna manera. ¿No los relaciona? Sí, la mayoría no los relaciona. De que tenga un problema de postura porque los dientes les han salido chuecos. La mayoría de los pacientes no tienen ese tipo de criterios. ¿Quién puede guiar en esto? Nosotros. Entonces es importante que nosotros veamos esa situación en nuestros pacientes, aconsejemos cuando es necesario el hacer también una terapia, en este caso ortodóntica, ortopédica, para poder trabajar todos estos aspectos. Dentro de este mismo desarrollo-crecimiento nombramos la erupción dental. Tenemos que ver qué parámetros de erupción dental tiene ese mi paciente. Tendrá una erupción dental adelantada, tal vez donde están perjudicando la posición de los dientes deciduos en la articulación normal de mis dientes permanentes. Todo esto tengo que analizar. ¿Han salido bien esos dientes? Ayer veía igual una presentación. Tenemos que ver que se estén generando los espacios biológicos, fisiológicos de espaciamiento. Baumé clasifica esto en dos parámetros, una arcada de tipo 1 y una arcada de tipo 2. En la arcada de tipo 1 tenemos una arcada que tiene buenos espacios entre piezas dentales a nivel anterior. En una arcada de tipo 2 donde no hay espacios. Y casualmente, cuando el paciente viene a la consulta, con un niño de entre 4 a 5 años, ¿qué dice el paciente? Doctor, mi hijito no necesita ningún aparato de ortodoncia. Sus dientes están alineados bien bonitos. Ha salido a mí, dice la mamá, ¿no? Listo. Vuelve de aquí a 2 años, 6 años, 7 años el pacientito entrando a esa edad. Y los dientes empiezan a salir así, chuecos, unos adelante, otros atrás. Doctor, no sé qué ha pasado, su diente ha salido allá, adelante, atrás. No, ahora sí creo que se está pareciendo a su papá, dicen, ¿no? Los pacientes. No es eso, sino que el paciente en ese caso no ha relacionado que, y obviamente el paciente no sabe que la estructura y el diámetro mesiodistal de un diente permanente es mayor al de un diente deciduo. Y obviamente si no se están generando los espacios apropiados en esa boca, vamos a tener problemas. ¿De qué edad acabo de hablar para la prevención? 4, 5 años de edad. Antes de la aparición del primer molar permanente, antes de la aparición de los incisivos permanentes. Porque ya cuando aparece el primer molar permanente ahí atrás, como en esta imagen de este paciente, ese primer molar permanente tiene una estructura grande.
las raíces son bien establecidas y el movimiento va a ir hacia mesial, ¿no? Entonces nos va a impedir el poder hacer un buen reganado, como dicen de espacios en esa arcada. Antes de eso tenemos que empezar. Es decir, mi paciente tendría que tener espacios en toda la parte anterior cuando tiene dentición decidua. ¿Cuántos milímetros nosotros consideramos de un parámetro regular? Tendría que haber aproximadamente 6 milímetros de espacios. Estoy hablando de espacios solamente. Es decir, por lo menos 1.5 aquí, 1.5 aquí, 1.5 aquí, 1.5 aquí de diastemas, para que lo entiendan mejor, ¿no? Entonces tengo que medir los espacios ahí. Si ese paciente tiene esa característica de tener al menos unos 5 a 6 milímetros de espacios en esa boca, en el sector anterior deciduo, quiere decir que ese paciente sí realmente no va a necesitar mucha terapéutica o el espaciamiento va a ser más adecuado. Y por lo tanto, podemos hacer controles un tanto más extensos. Pero si vemos un paciente de 5 años, 5 años y medio, que no tiene ni un solo milímetro en la parte anterior, ese paciente necesita tratamiento. Por más alineada que esté su boca, quiere decir que en ese paciente los espacios que se están generando por el crecimiento normal en el hueso no se están produciendo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Aparatología terapéutica preventiva, interceptiva, para ganar espacios, para expandir esa arcada. Sencillito. La mayoría de ustedes han debido hacer aparatos Schwartz, ¿no? Un aparato Hawley con su tornillito de expansión. Sencillo. Ese aparato nos puede librar de muchas cosas en una parte preventiva, en pacientes pequeños. Fácil de hacer, ¿no? Entonces es importante, fíjense, con una terapéutica así pequeña, cómo podemos empezar a trabajar con nuestros pacientes y dar un parámetro preventivo. ¿Cada cuánto tiempo hay que abrir? Cada 15 a 21 días los tornillos y hay que ser constante. Y de acuerdo a eso, el paciente va a ir evolucionando. Ni siquiera necesitan colocarle cosas muy complejas como resortes o algunos aditamentos ahí para corregir otras cosas. Recuerden que los aparatos de corrección ortopédica no son aparatos de corrección más que todo dentaria. Son aparatos de corrección, como su nombre lo dice, ortopédica. Recordemos un poquito la clasificación de la ortodoncia. Se divide en dos partes. Acá en Sudamérica y en Estados Unidos tenemos la clasificación de la ortodoncia fija, pero también entendemos los aparatos removibles como parte de la ortodoncia. En Europa es distinto. La ortopedia y la ortodoncia son dos cosas diferentes. La ortodoncia trabaja dientes permanentes a partir de los 10, 11 años de edad y la ortopedia trabaja niños pequeños, 3, 4, 5, 6 años de edad. Como su nombre lo dice, la ortopedia es para corregir malformaciones o desviaciones de estructuras óseas. En cambio, la ortodoncia es para corregir dientes, alineamiento, nivelación. No es para corregir estructuras óseas. Cuando conjugamos ya es otra cosa. Entonces es importante definir aquello. Muchos están equivocados en eso y he visto pacientes de 17, 18 años de edad tratando de colocarles un aparato clamped. A esa edad ya no va a funcionar porque el paciente sus suturas ya las tiene interdentadas. Ese paciente ya tiene una densidad ósea mucho más alta y la fuerza ortopédica que se utiliza en ese tipo de aparatos no va a ser eficaz. Necesita sí o sí brackets, necesita sí o sí aparatos tal vez más fuertes ortopédicos, MARPE, cirugía ortognática en última instancia. Entonces, es importante de ver también en qué edad voy a aplicar. No es agarrar, sí, han dicho que este expansor puede ganar esto y le pongo. No, tengo que ver para qué paciente va a ir. Incluso, por ejemplo, los famosos alineadores, que supuestamente es la solución milagrosa para todos los casos, no lo es tanto. Yo también hago alineadores, pero se debe de hacer alineadores en algunos casos específicos.
bajo ciertas condiciones. Una clase 3, un alineador, no lo va a poder corregir de manera eficiente. Necesitamos otro tipo de características en el paciente. Incluso una técnica lingual tendría que estar bien guiada para corregir en un paciente una clase 2, una clase 3. Incluso se pudiera conjugar lingual en inferior, vestibular en superior para poder corregir una clase 3. Entonces hay que saber utilizar las herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces por esos parámetros es que nosotros tenemos que ver este parámetro de la erupción, que es muy importante y que se remite a épocas muy anteriores. Alteraciones que podemos ver en nuestras radiografías, ¿no? ¿Qué alteraciones ustedes detectan aquí? A ver, ¿quiénes son clínicos? Vamos a regalar un osito. Doctor va a regalar un osito. ¿Qué hay? Ya. ¿Qué más? Ya. A ver, ¿quién se lleva la medalla hoy día? ¿O no sacan radiografías panorámicas? Yo sé que sí. ¿Qué hay al medio? ¿Quién ha contado? Exactamente, podría ser, ¿no? Entonces, ¿han contado o no han contado? Miren, ya me voy a venir aquí para los que están en la tele, perdón. Premolar canino, lateral, central. ¿Y aquí qué ha pasado? Premolar canino, lateral, central. ¿No? Alteraciones de erupción. Entonces, es importante también contar la cantidad de piezas dentarias. Otra característica. Esto es muy típico de ver, yo veo mucho este caso. ¿Qué hay ahí? ¿Quién la identifica? Y está con flechita y todo. Ahí está, ¿no? Sobreposición, pero también, si se dan cuenta, hay transposición de piezas, ¿no? Y esto es muy frecuente de ver. Esto es muy frecuente de ver últimamente. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué esa pieza ahora qué es? ¿Premolar, canino? ¿Va a llevar a línea canina? ¿Cómo vamos a articular esto? Entonces, fíjense ahí, los casos de ortodoncia se van complejizando, van volviéndose más difíciles incluso en cuanto a la interpretación y por ende mucho más todavía en la planificación de tratamiento. Entonces nosotros tenemos que comprender todas estas cosas en nuestros pacientes. ¿Cómo está erupcionando? ¿Hacia dónde está yendo? Casos igual con retenciones de caninos. Si bien hoy en día las retenciones de caninos son sencillas de trabajar, hacer tracciones de caninos con microimplantes o a partir de la misma estructura de las piezas dentales, pero tenemos que analizar también qué casos son los que podemos nosotros trabajar. No todos los casos se van a poder hacer en tracción. Hay muchos casos, y me ha tocado algunos, por ejemplo, donde podemos encontrar un canino así, en medio de raíces, perjudicando raíces. Hay que ver también la edad del paciente y en qué momento tendría que haber erupcionado ese canino, porque puede estar generando reabsorciones. Esa parte es muy importante, por eso es importante que nosotros veamos la erupción dentaria en todos nuestros pacientes. No tienes canino, ¿qué ha pasado? Radiografía, veamos. Tienes una pieza retenida y estás reabsorbiendo el lateral, estás reabsorbiendo el premolar. Hay que extraer, ¿no? Entonces es importante de ver también todas estas características. Tengo pacientes de 40 años, 45 años, que nunca les han tomado una panorámica y tenían un canino retenido ahí. Nadie les dijo. ¿Cómo es posible que un paciente de 40 años llegue a esa edad sin que nadie le haya detectado que tenía un canino retenido? Y encima todavía tenía su diente de leche curado. Así, estaba curado el diente de leche. 41 años y tenía su diente de leche así tapadito. Linda la resina,
Perfecta la resina, no critico eso. Pero ¿y cómo no le han sacado una radiografía para saber dónde está el canino permanente? ¿O no se han dado cuenta que será de leche? No sé. O sea, muchas cosas me puedo poner a pensar. Pero fíjense, miren, si hay este caso, obviamente es que hay otros casos parecidos. Entonces es importante que nosotros, y por eso pues, los abogados nos están mirando, hagamos bien el trabajo, ¿no ve? Entonces es importante que nosotros hagamos toda esa situación. Identifiquemos todos los parámetros, los conflictos que podemos tener en relación a nuestro paciente y al desarrollo que ese paciente está teniendo en su vida. Dentro de esto también hablamos del desarrollo de los maxilares. El desarrollo de los maxilares sincrónico tendría que ir más o menos detallado así, desde la edad del neonato hasta que cumplimos o llegamos a ser adultos. Eso es un parámetro de normalidad, un paciente mesofacial, como se le dice, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los pacientes, un 90% de los pacientes, es decir, 9 de cada 10, tienen problemas de posición, de mala articulación de los maxilares, de las piezas dentales, etcétera, por diferentes factores que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, y cada vez se hace más frecuente. Antes la gente casi no utilizaba brackets, no se veía mucho. Se veía unos cuantos niños y demás. Hoy en día todos utilizan, la mayoría utilizan. Levanten la mano de aquí quienes han usado brackets. ¿Quiénes han usado? 1, 2, 3, poquitos, 4. Después, el resto han comido chuño. Bien, bien. ¿Doctor? Sí, sí, exactamente. Cosas, ¿no? Cuando yo fui a provincia, las arcadas en provincia, redonditas, bien formadas, dientes con buenos espacios. Una envidia, que cualquier citadino le tendría a las personas que viven en el campo. ¿Cuáles son los factores que se introducen ahí? Más que todos los ambientales. La alimentación. ¿Qué comen en el campo? Todo es seco, duro, quinoa, chuño, papa, habas, las famosas quispiñas que antes yo veía en la ciudad cuando era chico. Ahora ya no hay. ¿No? Ya no hay. A ver, a un niño de ahora de quispiña. McDonald's de quispiña. No, todo un caos, ¿no? Entonces, por eso es importante ver todos esos parámetros, todas las cosas que se están agregando a lo que trabajamos hoy en día en nuestros pacientes, porque justamente eso es lo que nosotros vemos. Vemos a un paciente que tiene mala alimentación, vemos a un paciente que no cuida sus aspectos, ¿no? En cuanto al desarrollo, a la higiene, etcétera, ¿no? Veo niños hoy día de 13, 14 años sin primeros premolares, sin incisivos adelante. O sea, imaginen, esos niños a los 40 no van a llegar con dientes. ¿Cuál es el factor que se está introduciendo ahí? Los papás son demasiado permisivos, los dentistas son muy tímidos para trabajar con los niños. ¿Qué ha pasado ahí? El papá está muy ocupado para llevar al niño a la consulta. ¿Qué está pasando en ese punto? Entonces, eso justamente tenemos que ver para que este desarrollo de maxilares, piezas, sea también óptimo. ¿Qué tenemos que observar nosotros como odontólogos generales, odontopediatras, los que nos gusta hacer esta parte de prevención, los que tendríamos que hacer todos esta parte de prevención e intercepción? Cuando el niño es pequeño, el primer trípode de erupción. Muy importante. Este primer trípode de erupción está formado por las piezas anteriores, que serían en este caso las deciduas, y por ambos cóndilos. Este parámetro tendría que encontrarse en una posición adecuada en el niño, en el neonato, acá, justo como estamos viendo en la imagen. Y tendría que haber una leve sobremordida de los dientes de la arcada superior con los de la inferior. ¿Por qué? Potencial de crecimiento del maxilar. ¿Qué maxilar crece con mayor agresividad? El inferior.
Y si hay un factor genético predisponente, olvídense, peor. Por eso es importante que el establecimiento de este primer trípode se dé. Si el establecimiento de este primer trípode se da, el potencial de crecimiento agresivo que tiene el maxilar inferior va a estimular el crecimiento del superior. Y van a crecer más o menos de una manera armónica, como desearíamos que sea. Pero ¿qué pasa si en este niño ya tenemos una mordida invertida? Es más que probable que ese niño va a tener una clase 3 o una tendencia de crecimiento de clase 3. Aún así, no tuviese el factor hereditario, porque hay cosas predisponentes y condicionantes más que todo. Hablamos de la alimentación. La alimentación no es genética, es condicionante, ambiental, exógena. En cambio, esto es interno, genético, de crecimiento, intrínseco en cada paciente. Entonces es importante que nosotros analicemos. ¿Cuántos de nosotros, cuando viene un niño de 4, 5, vemos qué clase molar tiene? Vemos qué clase canina, vemos qué guía anterior está llevando ese niño. Para empezar, en dentición decidua no hay clase molar, hay clase terminal, ¿no ve? Según Baume. Entonces, es importante que nosotros definamos todos esos términos y veamos en ese paciente qué tiene. ¿Ese es plano terminal recto? ¿Escalón mesial, mesial largo, distal? ¿Cuál es? ¿Y en qué va a desembocar? ¿Cuántos de ustedes saben en qué desemboca un escalón distal, por ejemplo? ¿Desemboca en clase 2, en clase 3? ¿Cuál es? No, la mayoría haciendo hits. ¿Cómo era? ¿No ve? Esos parámetros son de la práctica general diaria. Diaria. Tenemos que dominarlos. Es como ver la halitosis, no sé, sondear una bolsa. Hacemos todos los días eso. Y la clase molar, clase dentaria en niños adultos, tenemos que verla, tenemos que dominarla y saber a qué repercusión puede llegar para generar, ¿de qué estamos hablando? Prevención. Prevención. Detectamos un niño con un escalón, mesial largo o distal, tratamiento, sí o sí. Un escalón recto, ya, hay que controlar. Escalón mesial corto, hay que controlar porque va a llegar a una clase 1. Pero pueden haber factores que se puedan alterar, hay que controlar. Pero mesial largo y distal, tratamiento directamente, ¿no? Para evitar que se formen clases molares 2 o 3, ¿no? Y que van a ser condicionantes al crecimiento de ese maxilar. Entonces es importante de ver justamente esos parámetros, ¿no? Meramente clínico, porque estamos hablando de un paciente que ni siquiera ha erupcionado el resto de sus piezas dentales. Sin embargo, ese establecimiento va a ir desde los 2, 4 meses más o menos donde empiezan a aparecer estas piezas del sector anterior, hasta los 2 años y medio, que es donde todavía ya terminan de erupcionar esas piezas. Y uno puede identificar de manera clínica, visual, todos estos parámetros que estoy observando. Si en ese niño de entre 4 meses a 3 años de edad, 2 años y medio, 3 años de edad, usted detecta esa posición ya invertida de las piezas, ese niño necesita un tratamiento. Será un plano inclinado, podemos hacer levantamiento de mordida, podríamos hacer un expansor con tornillo antero-posterior, hay diversas formas. Lo más sencillo en niños de 2 años, el plano inclinado. ¿El plano inclinado qué es? Una base de acrílico meramente. ¿Cuánto tiempo les tarda hacer una base de acrílico? Media hora, con pulido y todo. Y luego le ponen al paciente, hasta sticker le ponen y listo. Empiezan a trabajar. No necesita tanto control porque solamente el niño tiene que morder en esa posición y con eso va a ir corrigiendo esa posición anterior por lo menos. Y con eso usted ha ganado que ese paciente tenga una buena guía anterior. Y el crecimiento se esté consolidando y el trípode que hemos mencionado se genere, para que este potencial de crecimiento del que estamos hablando acá se vaya retratando. Todos sabemos que el crecimiento se va a dar en esta posición, hacia adelante y hacia abajo.
Y como habíamos dicho, el maxilar inferior tiene mayor pico de crecimiento, mayor potencial de crecimiento. Si ese trípode está bien establecido, el potencial mismo de crecimiento va a hacer que ese crecimiento del maxilar superior e inferior se acompañen conforme el paciente va creciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar en esos pacientes pequeños. ¿Ok? Ahí tenemos. No sé si le he respondido, doctor. Tenemos que considerar también las diferencias que nosotros tenemos en cuanto a la dentición decidua, la dentición permanente. También tenemos que considerar las denticiones mixtas en sus dos fases. En cuanto a dentición temporaria, ¿qué puedo mencionar? Los ejes de las piezas dentarias generalmente son ejes perpendiculares al plano de oclusión, o sea, están a 90 grados, ¿no? Ahí. En cambio, en nuestro paciente adulto, las inclinaciones, angulaciones se van manifestando de diferente manera. Entonces, conforme el paciente va creciendo y desarrollando, este es un parámetro que tenemos que ir considerando, porque las piezas del sector anterior son las primeras que se van a ir inclinando, propulsando, haciendo que el maxilar y la parte de la premaxila también vaya desarrollando y creciendo, ¿sí? Entonces, estas características tenemos que considerar de diferencias en cuanto a las denticiones que nosotros vamos a tener en nuestros pacientitos. ¿Ok? Entremos a nuestros hábitos perjudiciales. Como habíamos dicho, tenemos una gran cantidad de hábitos perjudiciales en nuestros pacientes. Los que ya conocemos, pues bueno, aquí les he puesto el típico paciente que me abre, un corazoncito, un dientecito, que me abre cervezas con la boca. Y luego que dice, estaba comiendo un pancito, doctor, con leche. Sopita de pollo, doctor, estaba tomando. Por último, es respirado nomás. Ya, bueno, entonces, estos hábitos pueden perjudicar a todo, no solamente a la ortodoncia, perjudican restauraciones, prótesis fijas, implantes, ni qué se diga, prótesis removible, etcétera, ¿no? Entonces es importante identificar todos estos parámetros y ver cómo ese paciente vive, qué hace ese paciente, cómo come, qué cosas come ese pacientito, ¿no? Para poder ver que esto no nos afecte a, en este caso del cual estamos hablando, al desarrollo y crecimiento de los maxilares. Vamos a hablar de temas puntuales en este aspecto. Yo sé que ustedes conocen muchas de estas cosas, pero vamos a retocar. El primero de los hábitos más perjudiciales, la succión digital. Habíamos hablado hace un momentito qué tenemos que tener en cuenta en la succión digital para identificar el grado de daño que nos puede generar. La cantidad de dedos. El paciente se chupa solamente este dedo más, hay niños que se chupan así, ¿no? Y duermen así. Otro así. Entonces, eso tengo que identificar. La cantidad de horas al día que ese niño se está chupando el dedo. Y luego, ¿cuánto tiempo lo ha desarrollado? Los libros de odontopediatría hablan de que es normal que un niño se chupe el dedo durante los 2 primeros años de edad, pero eso también tenemos que definirlo en la frecuencia. Ya el decir que se ve de manera normal se toma como que es algo regular y que todos los niños deberían de chuparse el dedo. En realidad no es así. Deberíamos de evitar más bien que esto pase. Y a esto se agrega también el hábito del biberón. El gran mal que esto me ocasiona es esta apertura bucal acá adelante, ¿no? La propulsión, la protracción de los dientes del sector anterior y la retroposición de los dientes de la arcada inferior, lo que me va a generar una mordida abierta anterior, provocada en este caso. Y si la intermitencia del mal o del hábito ha sido mayor, va a haber una modificación de la bóveda del paladar, estrechamiento de la bóveda, posiblemente mordida cruzada posterior, respiración bucal, deglución atípica y se van agregando cosas. Solamente por un mal hábito, fíjense. Entonces es muy importante determinarlo
y eliminarlo. ¿Cómo se elimina esto? Los japoneses lo hacen bien sencillito. Una placa Hawley y le ponen clavos ahí atrás en la placa Hawley. Cosa de que el niño cuando mete el dedo se pincha. Como educamos a nuestros canes, ¿no? Estimulación cognitiva. Lo mismo en el niño. Genera dolor, un mal recuerdo y por lo tanto eliminación del hábito. Bueno, no lo hagan aquí, lo he mencionado simplemente porque lo hacen allá. Acá tenemos que hacer suavito, porque si no ya saben, marcha, paro.